Esta semana se dio a conocer una noticia que, digo, cuando la vi me pareció curiosa y emblemática en algunos sentidos, pero da pie a una conversación más amplia que me gustaría tener y refrescar sobre la legalización de sustancias en el país. En este caso, vamos a enfocarnos a la marihuana en particular, y es que dice, crece jardín de marihuana frente al Senado. La lluvia y el clima cálido ayudaron al crecimiento de las plantas de marihuana en el Parque Luis Pasteur, contiguo al Senado de la República. ¿No? Y aquí están las imágenes, una plantita, ¿no? Y chiquita, cualquier cosa, ¿no? O sea, un gallito, ¿no? Te puedes fumar de eso. Bueno, aquí vemos más fotos. No, creo que la regué, estaba más... No. Este es un programa profesional. Ahí están fotos del jardincito. Expo with. Jardín, ¿será? Ahí está, ¿no? Una cosita de nada, ¿no? Que se ve ahí. En fin. Digo, me parece emblemático, decía yo, porque se me hace un acto de libertad de expresión y de rebeldía fantástico, ¿no? Esto evidentemente fue posible, probablemente solamente gracias a la pandemia, porque ¿no? Ha sido desocupada buena parte de esa zona, ¿no? Y menos transitada, eh, precisamente por la baja en la movilidad. Si esa planta no se hubiera, o esas plantas, ¿no? Porque ahí se ve que, o sea, probablemente son varias en una, hubieran crecido en condiciones normales, quizá, no seguramente, pero quizá habrían sido arrancadas, ¿no? Por oficiales de policía, tal, aunque los colectivos, ¿no? Y principalmente quiero destacar al movimiento canábico nacional, se llama movimiento canábico mexicano, se llama movimiento canábico mexicano, que en el fondo es una organización de organizaciones. Yo conozco un par de organizaciones que forman parte de este movimiento, de este colectivo, y conozco gente, en general, que participa constantemente en estos esfuerzos para legalizar, grabar y regular la marihuana para uso médico, clínico, de investigación y quizá principalmente para uso lúdico. Y esto es lo que me lleva a la conversación más general sobre la legalización de marihuana en el país, que en realidad esta conversación se puede trasladar a la legalización de las sustancias. En otros momentos he hablado de ello, pero aquí quiero centrarme en el tema de la marihuana y tengo 4 argumentos, ¿no? Al respecto, que un poco contradicen o contravienen las posturas que normalmente se dicen o se expresan en contra de la legalización de la marihuana, y los ordené por grado de dificultad, ¿no? ¿Qué tan fuerte creo que es el argumento para poder refutarlo? Esto, digamos, no es ninguna investigación académica o científica, simplemente no me puse a escribir y a recopilar lo que he escuchado y lo que sé del tema, y aquí va. Primero, el argumento moral, ¿no? En general no dije que son 4, va a ser el argumento moral, lo que titulé argumento físico, argumento legal y el argumento estructural. Esos son los 4. El primero, el moral, ¿no? Que es el más fácil para mí de derrumbar, porque o sea, se trata de que la sustancia es mala, ¿no? O las personas que lo consumen son malas. Quienes sepan un poquito del tema, o quienes conozcan personas que consuman marihuana, pues el argumento se cae, ¿no? Por sí solo. Pero vamos a atenderlo de todos modos. ¿Quién dice que una sustancia es mala o no? Vemos, el agua en exceso mata.
Hay una dosis letal de agua que, o sea, si consumes más allá de ese umbral, o sea, no hay regreso. Hay dosis letal de agua, no hay dosis letal de marihuana. O sea, para quien sepa, ¿no?, un poquito de esto, no te puedes morir por consumir marihuana, incluso en concentrados, ¿no? Y en otras formas que no sea solamente fumar, sino ingerir y otras cuestiones. Lo más que puede pasar es un muy mal viaje, esta sensación de paranoia, ¿no?, de persecución, tal, y quizá te tengan que llevar al hospital, ¿no?, para tranquilizar, para hidratarte, ¿no?, para tenerte en observación, pero hasta ahí, pues, o sea, no es posible fumar o consumir la cantidad necesaria de los activos, ¿no?, del tetrahidrocannabidiol y otras sustancias. No es posible consumir suficientemente rápido de tal forma que te mataría. O sea, tendrías que consumir, ahorita no tengo la conversión exacta, ¿no?, algo así como una paca de marihuana en 10 minutos para poder morirte, ¿no?, de THC. Entonces no hay, no hay dosis letal de marihuana. Y eso es sobre la sustancia, sobre la persona. Este es el estigma que tenemos, ¿no?, todavía. Y esto, o sea, creo que es un tema más generacional que otra cosa, pero también hay personas jóvenes que piensan así, principalmente por la educación de sus padres, pero el marihuano es malo, ¿no? Muchas veces, incluso, ¿no?, papás y abuelos se refieren a cualquier drogadicto como el marihuano, ¿no?, o el marihuanito. Entonces, mientras ese estigma no se salga de la cabeza, muchas personas todavía no serán, no estarán abiertas al argumento de legalizar la droga, porque quien fuma esa droga es malo, ¿no?, o mala. Y la estadística que me gusta para no tumbar este punto es 80% de los consumidores y consumidoras son perfectamente funcionales, no tienen ni un solo problema con la sustancia. Y si tú consumes, ¿no?, o conoces gente que consume, yo en particular hace mucho tiempo que no consumo, más no recuerdo la última vez que consumí. Pero bueno, o sea, la marihuana en sí no es como mi sustancia, ¿no? O sea, me gusta la cerveza, me gusta el whisky, me gustan otro tipo de cosas, pero la marihuana no es como mi sustancia. Pero sí que conozco gente altamente funcional, productiva, líderes de empresas, directivos, que trabajan en sector público, ¿no?, en privado, del nivel que tú me digas, que consumen marihuana, ¿no? Esos son parte del 80% que son perfectamente funcionales. Ahora, hay un 20%, ¿no?, que tiene, y esto se traslada a cualquier tipo de sustancia, que sí tiene algún tipo de problema. Y no significa que 20% de que las consumen tienen su vida a la basura. No. Dije algún tipo de problema. Desde levantarse un poco más tarde, ¿no?, y llegar, no por consumir la sustancia, hasta no sé, consumir, ¿no?, en lo oscurito cuando nadie les ve, hasta generar algo de ansiedad, algo de tristeza, depresión, tal, ¿no? Y esa graduación, en ese 20%, están, sí, un porcentaje mínimo que son el estereotipo del drogadicto, ¿no?, que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no?, aquella persona que está en la calle, que tiró a su familia, que destruyó su mundo, ¿no? Esas personas, por supuesto que existen, pero eso es un problema de salud, no de seguridad pública, y se tiene que atender, ¿no? En este modelo de legalización se tendría con los recursos mismos que la marihuana genera, y a través del, ¿no?, el impuesto que se le cobre, pues puedes financiar centros humanitarios, públicos, gratuitos, de atención y prevención, porque también sería importante, ¿no?, decir que esta sustancia no es para todas las personas, no es inocua, y más cuando se llega a consumir en altas dosis o en otras formas, ¿no? O sea, hay concentrados que dicen, no, eso sí no los he probado, que es como una mega dosis en panditas, ¿no?, por ejemplo, o en gomitas, o sea, eso, o sea, no es cualquier cosa, pues, y no es para todas las personas. Entonces necesitas campañas de prevención y de tratamiento, ¿no? Y eso atiende el argumento moral. Después voy con el argumento físico, que un poco lo toqué al principio, pero es el daño que causa, ¿no? Es
digamos, esta idea de eh, se está prohibida porque es una sustancia mala para la salud. Y digo, y ahí rozaba este punto cuando decía que no es inocua. O sea, nadie está diciendo que es igual a beber un vaso de agua o cualquier otra sustancia que, ¿no? Inocua, o que pensamos que tiene pocas consecuencias. Pero yo lo equipararía, sí, a una taza de café, por ejemplo. Lo equipararía ciertamente con el consumo de alcohol, de que tampoco es inocuo, pero ahí estamos dibujando una línea de un producto que sí tiene dosis letal, como lo es el alcohol. O sea, te puedes morir de cirrosis, ¿no? De congestión, lo que sea, pero no te puedes morir de otra. Entonces, o sea, ese argumento se derrumba también, me parece, sin mucho esfuerzo, porque, o sea, considerando las sustancias que tenemos que ya son legales, que puedes ir a, ¿no? cualquier Oxxo a conseguirlas, estos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bebidas energéticas con taurina y con altas dosis de cafeína, que también hay dosis letales, o te puede dar taquicardia y en ciertas condiciones te puedes morir. O sea, considerando que eso es legal, o sea, el consumo de marihuana, o sea, escapa a mi cabeza de por qué no es legal. Ese es el argumento físico. Después, el argumento legal, ¿no? Que más bien es un argumento naturalista, es decir, ¿por qué es así? Pues es ilegal, ¿no? Y así siempre ha sido y así siempre será, ¿no? Ya decidimos en esta sociedad qué es lo bueno y qué es lo malo y se acabó. Así no es como funcionan las sociedades, cabrón. O sea, las leyes reflejan el punto de vista de la sociedad y cambian todo el tiempo. O sea, todo el maldito tiempo las leyes cambian. Y siempre van pasos atrás de la sociedad. Entonces, el es ilegal, ¿no? O por qué es ilegal, digamos, así tiene que ser, pues es un argumento también, creo yo, bastante frágil. Y además, cuando te enteras de la historia de la prohibición, o sea, por qué son ilegales, pues se derrumba este argumento de que, o sea, es ilegal por una buena razón, ¿no? Resulta que en los 70s, ¿no? Particularmente la administración de Nixon, hubo un esfuerzo coordinado por demonizar o criminalizar a la izquierda y a los hippies, ¿no? Porque los hippies un poco no tenían ideas liberales, no libertarias, cuestionaban al gobierno, tal. Entonces había que criminalizarles, y a las minorías, no, por otro lado. Entonces ahí está el tema de racismo, de clasismo y de la lucha contra, digamos, la lucha conservadora contra los ideales liberales. Y fue, digamos, y esto hay testimonios de asesores de Nixon que estuvieron en las reuniones y dijeron, sí, o sea, fue una decisión que tomamos. O sea, ¿cómo le hacemos para aplastar esos grupos que son la oposición? Pues criminalicemos lo que tienen en común, ¿no? Que es el consumo de drogas, en particular la marihuana. Y ahí empiezan, ¿no? Las campañas de propaganda, o sea, di no a las drogas, ¿no? Nunca, ni tantito, es la droga del diablo. O sea, tú ves los pósters y los comerciales de aquella época. O sea, es una desinformación, una ignorancia, es propaganda como tal. O sea, no hay otra definición más clara que eso. Es propaganda en contra de una sustancia cuyo objetivo superior era criminalizar a grupos de población opositores al gobierno. Eso es, digamos, esa es la historia de la criminalización como la conocemos hoy en día. Aquí en México, evidentemente, pues copiaron el modelo, como copiaron muchísimas cosas, y se trajo acá, pero digamos, estos elementos tienen una profunda raíz cultural, histórica, material en el folclore mexicano. O sea, la cucaracha, ¿no? No tiene marihuana por fumar. Esa canción tiene más de 100 años. La amapola, ¿no? La amapolita dorada de los valles de Tepic, o sea, y hay manifestaciones artísticas y cuentos e historias y todo. O sea, es parte de quienes éramos y renunciamos a esa parte porque alguien nos dijo que era una hierba mala, ¿no? Y no lo volvimos a cuestionar hasta recientemente. Y bueno, ese es el argumento legal. Y el último argumento, que me parece digamos el que la gente que está en contra de la legalización
de la legalización, perdón, hace, y es, digamos, el argumento más fuerte que tienen, pero también se puede derrumbar, es el que yo llamé argumento estructural, que es decir, o sea, cada vez que compras marihuana, estás apoyando al mercado negro, que seguramente detrás tiene sangre, tiene víctimas, ¿no? Y todo lo que ya sabemos que existe en el crimen organizado. Y yo les diría, en ese argumento tienen razón. Tienen razón. O sea, digo, y quien hoy consuma marihuana, ¿no?, frecuentemente, y otro tipo de sustancias, tiene que ser un consumidor informado y reconocer que lo que está comprando, sí, o sea, tú le compras al dealer, ¿no?, de tu casita, de la esquina, al que conoces, ¿no?, al de confianza, que a su vez, ¿no?, o sea, si vamos rastreando, ahí ya empieza a ser más negro, ¿no?, que viene, ¿no?, en la Ciudad de México probablemente de Tepito, ¿no?, o de la Merced, o de la Central de Abastos, y que a su vez, ¿no?, viene de el interior de la República, de sembradíos, ¿no?, donde la gente está oprimida, donde se le extorsiona, tal, y son grupos que tienen otras actividades ilícitas, ¿no?, o sea, no es muy difícil seguir la cadena para reconocer que cuando consumes marihuana hoy en día en México estás apoyando una estructura indeseable en la sociedad. Ahora, ¿cómo debatir ese punto? Con la legalización. O sea, el único motivo por el que esta estructura existe es porque está en el mercado negro, precisamente, porque no está legalizada, grabada y regulada. Si está legal, grabada y regulada, lo que sucede es que ya no necesitas tener esta sustancia en el mercado negro. O sea, la puedes conseguir a través de corporaciones, de sembradíos legales, de estructuras e instituciones que las vigilen, que las regulen, que las digamos, tienes a COFEPRIS, tienes a Secretaría de Economía, tienes a Secretaría del Trabajo, no puedes armar sindicatos y cooperativas y organizaciones legales que sigan produciendo estas sustancias. O sea, cuando tienes una sustancia, la que sea, o sea, ya no quítale el nombre de marihuana, y de esto hay antecedentes históricos. Cuando tienes una sustancia que la gente quiere, pero está prohibida, y la gente la va a conseguir. O sea, sí o sí la va a conseguir. Porque si es algo que la gente quiere, hay alguien que va a buscar la forma de ofrecerla. Punto. O sea, ¿cuándo la mafia fue más fuerte en los Estados Unidos? ¿En qué periodo? En el periodo de la prohibición de alcohol. Ahí es otra sustancia, pero el ejemplo es perfectamente comparable. El hecho de que estaba prohibido promovía la creación de organizaciones internacionales en algunos casos, pero ciertamente nacionales o regionales, que abastecían la demanda de alcohol. Y estas organizaciones, ¿no?, ahí tenemos Al Capone, ¿no?, en el lado de Chicago, y tenemos otros capos en todo, digamos, el territorio nacional, pero si había demanda por la cuestión, tenía que haber una oferta que la satisfaciera. ¿Cuándo se acabó la mafia? Cuando legalizaron, grabaron y regularon el consumo de alcohol, porque la gente seguía queriendo y sigue queriendo alcohol. Entonces quitémonos este lado, ¿no?, paternalista de que no, es que la gente no sabe, no quiere, no puede consumir tal. No, o sea, si la gente quiere algo, lo va a tener de forma legal o ilegal. Y en México antes éramos más productores que consumidores, pero hoy somos las dos. O sea, somos más consumidores que antes que la guerra contra las drogas. Hoy se consume más y se produce más. Entonces esta idea de seguir prohibiéndola como una solución es totalmente absurda, ¿no? Y más aún, o sea, el hecho de que esté en el mercado negro, que no sea legal, grabada y regulada, impide que exista investigación al respecto. O sea, no podemos en México ni siquiera tocar la plantita y no ver qué propiedades tiene, para qué se usa. O sea, hoy sabemos, no gracias a nosotros, gracias a otros centros de investigación, porque aquí es ilegal, los múltiples beneficios para temas de estrés postraumático, para temas de glaucoma, ¿no?, de relajación, de ansiedad, de
O sea, para temas textiles incluso, ¿no? Hay investigaciones que van por ese camino también. O sea, hay un sinnúmero de oportunidades que están esperando a ser descubiertas. O sea, tú sabes lo que haría el poli, por ejemplo, ¿no? Que hasta hay memes de todo lo que puedan hacer con nopal. Baterías de nopal y agua de nopal y sillas y mesas de nopal y edificios de nopal. O sea, todo hacen con nopal, ¿no? Es como ¿no? El meme que está sacado. O sea, ¿sabes lo que podrían hacer esas personas con la marihuana, cabrón? O sea, el número de patentes que significaría otorgarle la marihuana al Politécnico para que pueda investigar y desarrollar tecnología mexicana al respecto. O sea, es lo que nos estamos perdiendo, cabrón. Se estima que en Estados Unidos para 2023 sea una industria de 30,000 millones de dólares. O sea, imagínate ser parte de eso, cabrón. Y es, digamos, el último punto y con esto quiero cerrar. En medio de una crisis sanitaria que está provocando una crisis profunda económica, promover una industria como estas sería puta, cabrón. O sea, en ingresos para las personas, en recaudación de impuestos, en pequeños, medianos negocios, o sea, en desarrollo de comunidades, de hubs regionales. O sea, muchos ya están ahí, cabrón. O sea, nada más falta que que los regules, no que los grabes y los legalices, pero ya están ahí. Tenemos expertos nacionales en ese tema, ¿no? En sembrar, en los tipos de sembradía, en las tecnologías, en las formas, o sea, ya están ahí. De verdad, no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo puede seguir siendo ilegal en el siglo XXI, cabrón. Pero bueno, ya cierro con esto. Díganme, ¿no? ¿Qué opinan de toda esta cuestión? Si hay un argumento mejor eh, para seguirla criminalizando, si están de acuerdo conmigo, si me estoy perdiendo de algo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No? La verdad me gustaría saber mucho el tema de la comunidad, ¿no? De las personas que ven esto al respecto. Y nada, pues nos seguimos escribiendo. Muchas gracias por ver hasta acá. Quienes lo hayan hecho, muchas gracias por compartir, por suscribirse. Acá están los links, ¿no? de redes sociales, de la suscripción, todo eso. Nos seguimos viendo y escuchando en otra ocasión. Y esto es y seguirá siendo Reporte Crítico. Muchas gracias.